Muy bien, entonces, vimos que para las sustancias moleculares existe el modelo de Lewis para estudiar sus enlaces, para estudiar su geometría y para estudiar su polaridad. Pero en realidad hay un modelo un poco más sofisticado, basado en la combinación de los diferentes orbitales atómicos generados a partir de la ecuación de Schrödinger. Este modelo, llamado el modelo de orbitales moleculares, tiene en cuenta la combinación lineal de esas funciones que resultan para poder generar los diferentes orbitales atómicos de los átomos que se estarían enlazando. Es decir, a partir de los orbitales atómicos, vamos a obtener orbitales moleculares, orbitales pertenecientes a la molécula. Estas combinaciones pueden ser combinaciones enlazantes, en donde se suman las funciones de onda, o combinaciones no enlazantes, en donde se restan las funciones de onda. Vamos a ver cómo quedarían representados en niveles de energía estos orbitales. Por ejemplo, cuando se combina el orbital 1s de un hidrógeno con el orbital 1s de otro hidrógeno, podemos tener dos opciones. Podemos tener la combinación constructiva de esos orbitales, es decir, el enlazante, o podemos tener la combinación anti-enlazante, es decir, con una zona en donde no deberían haber electrones, es lo que se conoce como un nodo. Ahí vemos un diagrama de energía en donde observamos que si combinamos los orbitales 1s de dos hidrógenos, podemos obtener por combinación lineal dos orbitales moleculares. Uno más estable, de menor energía, y uno menos estable, de mayor energía. Estos electrones, que en principio estarían en cada uno de los átomos de hidrógeno 1s, pueden ubicarse enlazados en el orbital ahora molecular denominado sigma. 1 sigma ligante o enlazante, y va a quedar vacío el orbital 1 sigma antiligante o antienlazante. Esto dará una configuración en vez de ahora una configuración electrónica de cada átomo, una configuración de dónde están ubicados los electrones dentro de estos orbitales moleculares. Podemos leerla 1 sigma 2, es decir, dos electrones ubicados en el orbital molecular 1 sigma ligante. El término sigma refiere a que los orbitales se combinan cuando se enfrentan de frente, es decir, en forma frontal. ¿Qué pasa cuando queremos combinar orbitales p, por ejemplo? En el caso de los orbitales sigma, generados a partir de orbitales atómicos s, vimos que tenemos dos, S ligante y S antiligante, denominado o referido con un asterisco. Cuando combinamos orbitales p, recordemos que los orbitales p son tres. Tenemos el p en la dirección x, en la dirección y en la dirección z. Con lo cual, cuando se enfrenten o se combinen estos orbitales, vamos a tener una combinación frontal a partir del px, por ejemplo, pero también vamos a tener combinaciones dorsales de costado para los I y los Z. Cuando los orbitales atómicos se combinan en forma dorsal, se los llama orbitales pi. Entonces, a partir de la combinación de orbitales p, vamos a tener dos orbitales, uno ligante y uno antiligante, sigma, y orbitales pi, ligantes y antiligantes. En particular, dos de ellos. ¿Cómo nos quedarían nuestros niveles de orbitales moleculares? Por ejemplo, acá vemos para átomos livianos, es decir, hasta el nitrógeno, y para átomos más pesados, es decir, a partir del oxígeno incluido. Bueno, estamos en la segunda parte. En el caso de orbitales moleculares, hay que tener en cuenta
más allá de que vimos que los orbitales 2p o p se combinan para dar dos tipos de orbitales, los sigma y los pi, de acuerdo a que se unan frontal o lateral, es que a partir de elementos más pesados, como oxígeno y superiores, hay una alternancia en lo que tiene que ver con las energías que se generan de esos orbitales. Eso hay que recordarlo. Una cosa interesante que permite el modelo es poder entender qué tan bien se enlazan esos átomos, ¿no? En cuanto a que se puede calcular lo que se conoce como el orden de enlace, que es un análogo, ¿sí? O sea, es muy similar a la multiplicidad de enlaces que nosotros conocíamos a partir de la estructura de Lewis. Por ejemplo, si hacemos la molécula de oxígeno, vemos que tenemos que ir ubicando los electrones de cada átomo, ¿sí? Tenemos la combinación del 1s, 2s y del 2p, se forman todos estos orbitales moleculares ahora, y se van a ir ubicando los electrones. Los primeros 4, los segundos 4, y acá tenemos 10 electrones para ubicar. Con lo cual, vamos a completar primero los orbitales moleculares de más baja energía, y cuando ya estén ocupados, empezamos a ubicar en los de más alta energía. ¿Sí? Acá podemos calcular lo que se llama el orden de enlace. El cálculo lo tenemos acá, es muy sencillo. Tengo que considerar cuántos electrones tengo en orbitales enlazantes, o sea, en los de baja energía. ¿Sí? Acá tenemos 2 enlazantes, 4 y 6, 10 enlazantes. Y le voy a restar los electrones que han quedado en orbitales no enlazantes o antienlazantes. 2, 4, 6. Entonces nos quedan 10 menos 6, 4, eso se divide por 2, nos quedan orden de enlace 2, que coincide con el enlace doble que se propone cuando uno hace la estructura de Lewis. Recuerden que la multiplicidad del enlace covalente me está hablando de dos cosas importantes. Enlaces dobles son más fuertes que enlaces simples, enlaces triples son más fuertes que enlaces dobles y que enlaces simples. En cuanto a la energía necesaria para disociarlos, ¿no? Las energías de disociación de los enlaces triples son mucho más altas. Y además me habla de la longitud del enlace. Los enlaces triples son mucho más cortos, los enlaces dobles son un poco más largos, los enlaces simples son más largos todavía. Así que el modelo de orbitales moleculares me permite predecir qué tan bien se enlazan esos dos átomos a partir de este modelo. Y ofrece, ¿sí?, una información extra que Lewis no ofrece, que es el hecho de poder estudiar las propiedades magnéticas de esa sustancia. ¿Sí? Esto lo vamos a ver también en complejos, pero lo voy adelantando. ¿Qué hace que una sustancia tenga propiedades magnéticas? Bueno, si ustedes recuerdan un poco, los momentos magnéticos o los campos magnéticos se generan por cargas en movimiento, y los electrones son cargas en movimiento, con lo cual cada electrón genera su propio campo magnético. Si ese campo magnético, que tiene un sentido, ¿sí?, pues es compensado por su electrón apareado, esos campos magnéticos se anulan porque tienen componentes inversas. Pero si a mí me quedan electrones sin par, desapareados, tengo campos magnéticos que no se compensaron, y eso hace que la sustancia tenga propiedades magnéticas, es decir, que sea afectada por campos magnéticos externos. Por ejemplo, el de oxígeno es atraído por un imán. Si yo tengo oxígeno líquido, por ejemplo, lo enfrío mucho, lo tengo como líquido, tengo un chorro de oxígeno líquido y acerco un imán, el chorro de oxígeno se ve desviado por acción del imán. Entonces, solamente mirando cómo nos queda el orbital molecular, yo puedo pensar si esa sustancia va a tener propiedades magnéticas o no. Es tan simple como saber si le quedaron electrones desapareados, va a tener propiedades magnéticas. Si no le quedaron electrones desapareados, no va a tener propiedades magnéticas. En ese caso decimos que es diamagnética.